Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo y bienvenidos a Podcast Español. Podcast Español es un podcast para ustedes, personas que buscan aprender el idioma español, que ya tienen un nivel intermedio de este idioma y que quieren seguirlo practicando escuchando contenido interesante. En este podcast trataremos temas como idiomas, culturas, entrevistas, libros, filosofía, desarrollo personal, experiencias personales y películas. En cuanto a las entrevistas, yo voy a traer invitados especiales que tienen un conocimiento superior en un tema específico y que nos van a compartir sus experiencias. El día de hoy, para empezar este podcast, me gustaría hablar sobre los idiomas y concretamente sobre las 5 teorías, las 5 hipótesis que tiene Stephen Krashen. Él tiene una manera de acercarse a los idiomas distinta a la convencional. Por eso puede llegar a ser un poco controversial con sus teorías, porque él opina que la manera en la que se aprenden los idiomas en la escuela no es la adecuada, que debe hacerse de otra forma. Por eso vamos ahorita a ver sus 5 hipótesis. Empezando con la primera, que es sobre el orden natural. Cuando decimos esto, nos referimos a un orden predilecto en cada idioma. Por ejemplo, él supongamos que en el español se tiene que aprender forzosamente primero los artículos y en el inglés se tiene que aprender la conjugación de los verbos. Bueno, yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque cuando él nos dice esta información, no está tomando en cuenta que puede variar bastante dependiendo de la lengua materna de la persona que está aprendiendo el idioma. Por ejemplo, si yo quiero aprender italiano, los artículos no me van a costar tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque son muy parecidos a los del español. En cambio, alguien que habla chino va a tener problemas para poder entender los artículos. Entonces sí se tiene que enfocar en los artículos. Y pues obviamente depende de, del idioma el tiempo que le vas a dedicar a cada cosa. La segunda teoría que tiene Stephen Krashen es sobre la diferencia entre adquisición y aprender un idioma. Adquisición significa de alguna forma obtener, simplemente tenerlo. Y aprender es un proceso que de esta forma se tiene que memorizar, por ejemplo, los verbos y comprender muy bien la gramática. Entonces, lo que él nos dice es que adquirir un idioma es hacerlo como lo hace un niño, simplemente escuchando y escuchando. Y si le preguntas a un niño dónde está el artículo de un enunciado, probablemente, muy probablemente, no te sabrá decir cuál es, porque lo está aprendiendo de una forma natural. En cambio, al aprender, lo estás haciendo de una manera casi matemática y en realidad los idiomas no son algo matemático, son algo que a veces no tiene mucho sentido. De hecho, se le empezó a dar sentido, entre comillas, a los idiomas después de que estos existieran, para que más o menos se pudiera saber cómo tiene la estructura este. Él nos habla sobre el subconsciente, o sea, cuando nosotros estamos escuchando el idioma sin que nosotros nos demos cuenta y conscientemente, que es cuando vas a una clase de español, por ejemplo, a aprender la conjugación de los verbos irregulares. Entonces él nos marca muy claramente esta diferencia y pues nos dice que tiene que haber un poco de los dos. Pero a mí me gustaría aquí mencionar el principio de Pareto, que me parece algo que vale la pena saber.
es la regla del 80 y 20. ¿Qué nos dice esto? Que el 80% de las palabras, por ejemplo, que decimos provienen del 20% de todo el vocabulario del español. Por eso, yo encuentro muy importante aprender las 1000 palabras más usadas en el español. Y lo que deberíamos de hacer es irnos de las palabras menos específicas a las más específicas. No queremos aprender la palabra cereza, sino queremos aprender la palabra fruta. Y antes de aprender la palabra fruta, queremos aprender la palabra cosa, para que de esta forma nosotros podamos entender mejor el idioma y podamos expresarnos mejor. Ahora, la tercera propuesta que tiene Krashen es el monitor. ¿Qué significa esto? La instrucción formal. Tener a alguien nativo que de alguna forma nos esté corrigiendo a la hora de hablar el idioma. Afortunadamente para nosotros vivimos en una época en la que tenemos muchos recursos como Tandem, HelloTalk y Italki, y en estos tú puedes hablar con un nativo, con por ejemplo un italiano, y tú le puedes enseñar el idioma español mientras él te enseña el idioma italiano. De hecho, esto sí funciona y yo lo hice con una amiga italiana que se llama Camila y aprendí muchas cosas usando este método, ya que ella me corregía y podía ver realmente cómo ella estaba diciendo las cosas, porque muchas veces lo que nos pasa es que intentamos traducir lo que queremos decir en el otro idioma y esto puede llegar a ser un problema. Ahora, pasemos a la cuarta teoría de Krashen, que es el input inconsciente, es decir, la inmersión. Cuando hablamos de esto es, por ejemplo, cuando una persona que quiere aprender el idioma español se va a Barcelona por 6 meses o un año y todo lo que sucede en Barcelona sucede en el idioma español. Entonces tiene una exposición muy grande al idioma. Me gustaría hablarles un poco sobre cómo los niños logran esto. Ellos lo hacen también porque están en una inmersión constante. Todo lo que sucede a su alrededor sucede en el idioma que existe en el lugar. Entonces, por eso ellos lo pueden aprender muy fácilmente, ya que están horas y horas en exposición. Pero si bien es cierto que ir al extranjero para aprender un idioma puede ser algo bastante complicado, tenemos muchas maneras de hacerlo, desde casa. Podemos empezar a ver películas, series en el idioma que queremos aprender, también escuchar música, leer libros, escuchar podcasts e inclusive simplemente cambiando de idioma el teléfono que nosotros estamos utilizando. Y de esta forma, poco a poco nos vamos a ir familiarizando con el idioma que queremos aprender. Ahora, finalmente les voy a hablar sobre el filtro afectivo. ¿Qué significa esto? Krashen nos menciona que es muy complicado para una persona aprender un idioma si está con ansiedad, si su autoestima es muy baja. ¿Por qué? Porque no puede soltarse, no puede dejarse llevar por el idioma y no quieren hacer muchos errores. Este es el mayor problema que yo veo. Y les voy a contar brevemente una experiencia personal que tuve con esto. Yo estaba en mis clases de francés, ya haré un podcast explicándoles todo este proceso, pero sí les quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención. Cuando entré a la clase, la gente no quería hablar, la gente no se quería equivocar. Y no entiendo muy bien por qué, pero a mí no me importó
y hablé y hablé y hablé, haciendo muchos errores, pero después de 2 meses mi nivel de francés mejoró bastante. Y esto fue gracias a los errores que cometí, ya que aprendía más cosas. Entonces, esto es una cosa que hay que tomar en cuenta, porque si nos enfocamos mucho en que cometimos un error, lo que va a pasar es que se nos va a bajar la autoestima. Y cuando baja nuestra autoestima, es más probable que cometamos otro error y luego baje más la autoestima y se hace un ciclo, perdón. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este podcast español. Si les gustó, háganme el favor de compartirlo con alguien que también esté aprendiendo el idioma. Y si me quieren hacer algunas sugerencias, háganmelo saber sobre temas que podamos tratar o de algunas personas a las que pueda entrevistar. Muchas gracias y hasta luego.